Dios te bendiga, te habla Claudia Juárez y voy a compartir contigo hoy la segunda parte del sermón Viviendo bajo el constante suministro de milagros de Dios. El sermón del pastor Joseph Prince, que fue predicado el 10 de julio de 2016. Así que voy a compartirte la pantalla para que puedas ver la imagen del pastor y voy a irte poniendo los versículos. Entonces, comienzo a grabar esta segunda parte. Ese es el por qué. Si tú eres justificado, recibes tus bendiciones basado en todas las cosas de la ley, estás acabado. Es por eso que la Biblia dice en Gálatas 3:10, y vamos para allá, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y esto está escrito a cristianos. Así que, como un cristiano que se supone no debería estar bajo maldición, sino bajo bendición, ¿cómo es que un cristiano llega a estar bajo maldición o vuelve a la maldición? Regresando a la ley. Pastor Prince, sabemos que no guardamos la ley para justificación, guardamos la ley para santificación. ¿Qué significa eso? Eso significa para producir frutos de santidad en nuestras vidas, ¿ok? Vamos a mirar lo que dice Pablo en el versículo, en Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El propósito para estar muerto a la ley y estar casado con Cristo es para llevar fruto. No tiene nada que ver con la justificación. Incluso llevar fruto, tienes que saber que no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces vas a llevar fruto. Así que este versículo no está hablando acerca de justificación. Mucha gente está tratando de imponer o forzar esto, diciendo que no, yo creo que tú me malentiendes. No hablamos de guardar la ley para justificación, sino que hablamos de guardar la ley para fruto. Bueno, aquí dice que solamente cuando estás muerto a la ley y casado con Cristo, tú puedes llevar fruto. Vamos a seguir leyendo. Pastor Prince, estamos hablando acerca del servicio, acerca de adorar. Vamos a ir 2 versículos abajo. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquel en que estábamos sujetos. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, por haber muerto, haber muerto, para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y aquí está hablando entonces del servicio. Es solamente cuando eres liberado de la ley que puedes servir en la novedad o en el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Así que la gente no lee sus Biblias. Dije que la gente no lee sus Biblias. Entonces, cuando hablamos con ellos, cuando les hablamos de estar muertos a la ley y ser liberado de la ley, todo eso se está refiriendo a justificación. Cuando llegas a ser salvo, tú no eres salvo por la ley. Todos sabemos esto. Todos estamos de acuerdo con esto. Pero tú necesitas la ley. Tratas de reintroducir la ley. El problema con los Gálatas era que trataron de reintroducir la ley. Escuchan. Ahora, ¿estás bajo maldición? ¿Estás bajo maldición? Se supone que tú no deberías estarlo, pero hay una maldición que viene al creyente y no es a causa de que ha pecado, es a causa de que toma su posición como estando debajo de la ley. En el momento en que tomas esa posición,
todavía no eres maldecido, pero si no haces todo lo que está escrito en el libro de la ley, tú eres maldecido. Lo que quiere decir que en el momento en que tomas esa posición estás maldecido. ¿Escuchan un silencio que es como un silbido? Los cristianos pueden ser maldecidos. ¿Qué es una maldición, Pastor Prince? Bueno, una maldición es algo como los doctores dicen, esto es hereditario. La Biblia lo llama maldición. Tu tatarabuelo tenía esta enfermedad, tu abuelo tenía esta enfermedad, tu padre tenía esta enfermedad y ahora los médicos dicen que tú tienes este problema. Ganas mucho o trabajas mucho y es como si lo pusieras en un par de hoyos. Eso es una maldición. ¿Estás escuchando? Hay una familia en Estados Unidos de Norteamérica, una familia muy famosa, no voy a mencionar el nombre, uno detrás de otro. Murieron y no solamente han muerto, sino que han muerto de muertes trágicas, de muertes inusualmente trágicas. Eso suena como una maldición. Otra famosa estrella china, años atrás, murió muy joven de una muerte muy inusual, muy famoso. Y más tarde su hijo murió también de una muerte muy inusual. Sí, ciertamente no todo es una maldición, pero tengo que decirte esto. Cuando Dios dice que hay maldición, hay maldición. De la misma forma, cuando Dios dice que hay bendición, amén, hay una bendición. Así que nosotros revertimos todo. Bendición significa que no importa lo que ocurra, tú no eres tan listo, pero eres bendecido. Tú no eres más listo que tu colega, pero eres bendecido. Tú no eres más experimentado, pero eres bendecido. Amén. Así que todo lo que necesitamos es la bendición. Pero en vez de estar buscando la bendición del Señor, estamos buscando o estamos siguiendo nuestros esfuerzos. Yo tengo que lograr esto, tengo que tener esto. Y no estoy diciendo que está mal, ve por eso. Ve por tus pilates, por tu ejercicio, tu correr, tu gimnasio, tu dieta y tu desintoxicación y vea que tus toxinas sean removidas y que tengas más antioxidantes. Todo eso está bien. Pero si tú confías en todo esto está caído. La tierra está maldecida. ¿Quieres apoyarte en eso para tu salud? ¿Estás seguro? Yo me ejercito, pero yo no confío en eso. Eso me hace sentir bien cuando me ejercito. Pero si yo creo que por sus llagas he sido curado, yo actúo de esa forma. Y una de las formas en las que actúo así es que me ejercito. Muy bien. Milagros están siendo obstaculizados en la iglesia. Milagros han dejado de fluir en la iglesia cuando no entendemos esto. Vamos a mirar Gálatas 3. Así que incluso el servicio, incluso llevar fruto, todo tiene que ver no con estar bajo la ley, sino bajo la gracia. No se sorprendan que estos testimonios de los que hablamos antes, esta gente lleve fruto. No se sorprendan que todos ustedes están llevando fruto. No se sorprendan que la gente esté sirviendo en nueva novedad del Espíritu. Ellos sirven porque ellos quieren servir. Ellos vienen a la iglesia porque quieren venir. Permítanme decirlo de esta forma. No tenemos que venir a la iglesia para ser justos. Pero cuando tú eres justo, tú quieres venir a la iglesia
para escuchar más, para estar establecido en ella. Amén, amén. Sí, si tú vienes porque tienes que venir, tendrás más provecho si te quedas en casa. Pero cuando sabes que yo soy justo, esto es lo que dice la Biblia, quiero saber más. Y tú lo que quieres es estudiar más de tu herencia, porque todo se trata de tu herencia. Alabado sea el Señor. Miren esto, en Gálatas, vamos a ver 3:1, y Pablo les dijo, estúpidos, y no escuchamos muy a menudo a Pablo decir esta palabra tan fuerte, pero Pablo está enojado. El nos dice que Pablo estaba enojado. Significa que estás enojado. Si hubiera un emoticón ahí, habría una carita enojada. Después de Gálatas. Justo ahí. Gálatas insensatos. En inglés dice tontos. ¿Quién nos fascinó? ¿Y saben qué significa fascinar? Es como poner magia. ¿Y qué le estaba pasando? Era algo como magia, como brujería. ¿Y qué les estaba pasando a los Gálatas? Bueno, ellos entendieron que habían sido salvos por gracia, y cuando se fue Pablo estaban felices, llenos de gozo y paz, con los frutos del Espíritu, y alguien vino y les dijo, hey, Pablo está predicando pseudogracia, gracia extrema, ten cuidado. ¿Qué quieres decir? Bueno, necesitas encontrar los requerimientos de Dios y todas esas cosas. Ok. Sí, te voy a hacer una lista de todas estas cosas. Ok, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. Wow, wow. ¿Conoces la ley? ¿No conoces la ley? ¿No conoces la ley? Esos son los 10 mandamientos. Ve y memorízalos. Y por cierto, deben circuncidarse. Así que una cosa tras otra. Y no solamente es el asunto de la circuncisión. Pablo dijo, tenían que guardar la ley entera. Era un asunto de la ley. Así que los Gálatas trataron de añadir, pensaron que añadiéndole a Cristo iban a obtener más. Porque los Gálatas tenían una mentalidad singapurense, la misma mentalidad. Si yo le añado, voy a tener más. ¿Saben lo que estoy diciendo? Los Gálatas son como los singapurenses. Cuando ellos van a un buffet o lo que sea, comen el buffet y después la mesera viene y les dice, señor, tuvo una buena cena. Muy, muy buena. ¿Le gustaría ir por un postre? Está en aquella esquina. En aquella esquina tengo que pagar más. No, no, no. Estoy bien, estoy bien. Pero señor, aunque está en esa esquina, viene incluida con la comida. Sí, por supuesto. De pronto tienes hambre otra vez. ¿Por qué? Porque es gratis. Aprende a comer sin la ley, incluso sin la ley de tu madre, que te decía que debías limpiar tu plato, dejar el plato limpio. Tu madre te decía, tienes que asegurarte de que el plato quede limpio, que te comes todo. Así que, porque cuando eres pequeño tiendes a no comer mucho, porque uno pasa estas etapas que es muy activo. Así que tenemos esa ley en nuestra mente, vemos toda esa comida y decimos, me la tengo que terminar. Y nos decimos a nosotros mismos, que si no la acabamos, nos sentimos culpables, sentimos que estamos desperdiciando. Y entonces viene aquella voz. No sentimos que podemos dejar esa comida. Pero una vez que tu estómago te dice que estás lleno, déjalo. Déjalo. Dios es lo suficientemente grande para tomar cuidado de eso que te sobra. Si puedes conservarlo, consérvalo. Pero si no, ¿qué vas a hacer? Pero Dios es suficientemente grande para tomar cuidado de eso.
Si comes todo, va a ser peor. Si te lo comes todo, no vas a tener nada que llevarte. Nunca has pensado en eso, ¿verdad? No piensas. Entonces, incluso las barras de chocolate. Tenemos estas barras grandotas y te dicen, si compras 2, te damos 3, ¿verdad? Y pensamos que nos podemos acabar las 3 barras singapurenses, ¿verdad? Sí, dámelas. Y comes la primera barra y te comienzas a sentir lleno. Ese es el espíritu diciéndote. A veces no distinguimos qué es estar lleno y qué es tener hambre más, porque vivimos en una sociedad que nos influencia mucho. Pero puedes aprender esa sensación de cuando ya estás lleno. Eso es bueno. Y la ciencia nos dice que después de que comenzamos a comer, en nuestras mentes, que el mensaje de que estás lleno tarda en llegar al cerebro, aunque estés lleno. Así que come despacio. En el momento en que llega a tu cerebro, ¡bang!, estás lleno. Aprende a dejar a un lado. O si tú quieres dejar algo de espacio y quieres comer algo dulce, sigue el espíritu, si Dios te está inspirando a eso. Pero a comer algo dulce, sí, ¿por qué no? Pero los informes dicen que las cosas dulces no son buenas. Pero si el Señor te está guiando a comerlo, simplemente sigue al Señor. Algunos se vuelven muy rígidos cuando están en dietas. Y él hace un juego de palabras con la palabra en inglés diet, que es dieta. Y al final dice viene la cruz, porque la palabra diet sin la T al final es die, o sea, morir. Entonces él está haciendo un juego de palabras. Y él dice que sin la cruz está die. Así que dice que no remuevas la cruz de la dieta. No pensaste en eso, ¿verdad? Esa es mi propia revelación, dice. Tenemos que aprender a seguir el espíritu, no la ley. Dije, no, la ley. Ahora, no estoy diciendo que no escuchas a las leyes del camino, no. Tú sabes que la ley fue creada para pecadores. Eso es lo que dice la Biblia. Eso controla tu forma exterior. Para mí, yo miro exactamente la hora cuando puse mi cupón y no salto sobre la hora. Yo estoy diciendo, solamente estoy diciéndoles esto es lo que el pastor Prince hace. A mí no me interesa pagar un poco más si tengo que hacerlo. Yo tengo un espíritu grande porque yo creo que Dios me bendice. Y yo tengo esto desde que era muy joven y no tenía dinero. Yo creía en la bondad de Dios y yo aprendí a ponerle hasta mi último dólar a la cartera de mi hermano. Era algo que Dios me dijo. Y alguien me invitaba a comer o algo. Yo aprendí esa lección. Pero si te sientes inclinado a dar, simplemente da y Dios va a bendecirte. Iglesia, lo que estoy tratando de decirles, que debemos vivir por el Espíritu. El Espíritu va a decirte en cada situación, va a dirigirte en cada situación. Pero cuando se trata de las leyes en el camino, de tus impuestos, de las leyes de la ciudad, obedece, simplemente obedece. Pero las leyes no pueden cambiar tu corazón. Es por eso que en una ciudad, cuando hay anarquía, cuando no hay gobierno ahí y la gente sale a demostrar y rompen cosas y echan humo, echan granadas y todas y hacen pintas en las paredes, noten que la ley no los controla más. ¿Por qué? Están manifestando sus corazones. Así que
la ley solamente puede reprimir el exterior o refrenar el exterior. El evangelio no te restringe, el evangelio te transforma, ¿entiendes? Así que el evangelio transforma, así que la única esperanza para Estados Unidos, para Europa, para Asia, para todo el mundo es el evangelio de Jesucristo. Amén. Así que la Biblia dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Y vamos a ver el versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu. Saben, la palabra suministra aquí en griego es que está constantemente suministrando en el tiempo presente, constantemente suministrando. Dios ahora mismo está constantemente suministrando gracia. La ley demanda, Dios es suministro. ¿Sabes que Dios está suministrando constantemente el Espíritu? Cuando esta revelación llegó a ser muy fuerte para mí, y permítanme terminarlo, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace constantes milagros, dice en inglés, en español dice maravillas entre vosotros, y el hace está también en el tiempo presente, en el griego, lo que quiere decir que Dios está constantemente suministrando el Espíritu y Dios está constantemente obrando milagros. Imagínense si somos conscientes de esto todo el día. Si todo el día estamos conscientes de eso, de que no estamos chorreando. Recuerdo años atrás, cuando estaba asistiendo a otra iglesia, ellos nos enseñaron, ahora tienes que pedirle a Dios el Espíritu Santo. No, ahora has recibido el Espíritu Santo, pero cuando pecas, tú chorreas, como un carro que chorrea aceite. Tú estás chorreando. Así que lo más que pecas, lo más que estás chorreando. Y tienes que llenarte una y otra vez. Así que todo el tiempo estaba pidiendo, confesando, pidiendo, confesando, confesando, pidiendo, confesando. Muy agotador. Y después descubrí este versículo. Yo era muy joven, yo tenía como 19 o 20 años cuando descubrí este versículo, que en el griego decía que es un constante suministro. Así que cuando yo descubrí que Dios suministraba constantemente, dije, yo no estoy chorreando, incluso si estuviera chorreando, Dios está suministrando. Amén. Amén. ¿Y qué creen? Si tomas un vaso sucio o un vaso con agua y abajo está sucio y tú lo pones en el chorro del agua a toda velocidad y esa agua cae contra el vaso, va a ser cuestión de tiempo, no tienes que poner tu mano y lavarlo. Es en cuestión de tiempo, el agua, esa que cae constantemente, que está siendo suplida constantemente, va a lavarlo todo. Así que, ¿qué es lo que la gente necesita con toda esa suciedad en sus vidas? No es decirles, remueve la suciedad, remueve la suciedad, sino hablarles del suministro del Espíritu. Así que seamos conscientes de que el Espíritu Santo está siendo suministrado ahora mismo. Tú estás constantemente siendo lleno del Espíritu. Si tan solamente te dieras cuenta de eso, la fe tiene un papel que jugar aquí. Dice la siguiente parte del Espíritu, lo hace por las obras de la ley, porque guardas la ley. Dios te suple o te suministra el Espíritu y hace constantes maravillas o milagros entre ustedes porque están guardando la ley o por el oír con fe. Ahora ustedes mismos están oyendo con fe. ¿Y qué creen? Su corazón está abierto y muchos de ustedes están muy gozosos. ¿Por qué? Porque su corazón está, porque la fe está haciendo que se supla ese suministro que está fluyendo. Cuando descubrí por primera vez esto, yo fui a una reunión cristiana y todos estaban orando por los enfermos.
y nada visible estaba ocurriendo. Estoy seguro que la gente estaba recibiendo. Yo no sabía que estaba ahí, pero en realidad nadie me conocía mucho. Yo era un hombre joven, tenía unos 19, probablemente a esa época, y yo estaba detrás de esta gente que estaba orando en esta reunión cristiana. Y los ministros estaban orando. ¿Saben? En el movimiento carismático, ustedes ven gente que cae cuando el poder de Dios los toca. Obviamente ellos estaban recibiendo, estoy seguro, pero nada estaba ocurriendo diferente. Y yo estaba consciente de que Dios estaba supliéndome el Espíritu, suministrándome el Espíritu. Esa revelación era tan fuerte cuando yo fui a esta reunión pensando en que Dios me estaba suministrando el Espíritu y que estaba trabajando milagros a través de mí. Así que yo pensé que yo podía ayudar porque otras personas estaban imponiendo las manos a estas, venían e imponían las manos en la gente por la que estaban orando. Así que pensé que podía orar, pensé que podía ayudar para orar por esta gente. Y cuando toqué a la primera persona, ¡bang! La toqué desde atrás. Nadie sabía quién era y yo no era el Joseph Prince que soy hoy, pero simplemente le toqué en la parte de atrás y wow, se fue para abajo. Y yo dije, wow. Y yo estaba consciente de que Dios estaba supliendo el espíritu. Y impuse las manos sobre otra persona y ¡bang! La persona, wow, fue para abajo. Y oré por otra persona y ¡bang! Y pasó lo mismo. Y de pronto la gente, en vez de mirar enfrente de ellos, comenzó a mirar hacia atrás. ¿Saben lo que estoy diciendo? Y en el momento en que te dejas de estar consciente de esto, nada ocurre. Así que nuestra fe tiene un papel que jugar porque Dios está siempre suministrando. Y la clave aquí es, lo estás haciendo por las obras de la ley. Lo que está ocurriendo es que desafortunadamente mucha gente tiene esta idea cuando oran para que alguien reciba el Espíritu, le dicen, ¿has recibido? No. ¿Sabes por qué? Yo creo que tienes este anillo. A ver, enséñamelo. Es un anillo de ocultismo. Déjame verlo. Tienes que remover ese anillo. ¿Qué más tienes en tu cuerpo? Todo acerca de la ley. Así que es como un montón de preguntas en vez de decir, amigo, ¿eres salvo? Antes de que ores por ellos y ellos digan, sí, ¿cómo sabes que eres salvo? Bueno, yo he creído en el Señor Jesucristo. Bueno, ahora tus pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. La sangre de Jesús te ha limpiado. Amén. Tu fe está solamente en Cristo y no hay razón por qué no debas recibir al Espíritu Santo. Es un regalo, es un don, no es una obra. En vez de decirle, aquí están los 10 mandamientos. Por cierto, esto me lo hicieron a mí años atrás. Yo no voy a mencionar el nombre de esta iglesia. Ellos tenían una buena intención, ellos estaban tratando de ayudarme, pero me dieron los 10 mandamientos y el pastor me los leyó uno por uno cuando yo era un estudiante. Y puedo contarles de mis experiencias. Y me dijo, ¿has hecho esto? ¿Has hecho lo otro? Y él me dijo, no eres salvo. Y yo le dije, pastor, pero yo he asistido a la iglesia por algún tiempo y yo creo que ya le he pedido a Jesús que venga antes a mi vida. Y él me dijo, no, tú no eres salvo porque has roto los mandamientos. Es lo que me dijo. Él me dijo eso. Así es como Dios estaba preparando a este predicador del evangelio para el futuro. Y yo salí de ahí aplastado. Él dijo, necesitas ser salvo. Pero en el tiempo en que yo estaba atravesando todo esto, yo tuve más fe. Y me dijeron, si quieres recibir, tienes que asegurarte que sigues la ley. ¿No es asombroso? Cuando Pedro predicó en la casa de Cornelio, estoy seguro que tenían símbolos. El tipo era un centurión. Seguramente su casa tenía emblemas romanos.
Ahora, no te estoy diciendo que a propósito vayas por emblemas y cosas satánicas y las traigas a tu casa y pienses que está bien. ¿Para qué tocar las cosas del diablo? Estoy hablando, estoy diciendo que estoy seguro que cuando Pedro llegó ahí debió de haber toda clase de emblemas romanos y que debía adorar a los dioses de César, ¿correcto? Incluso su espada debía traer esos emblemas. Y aún él creyó la predicación de Pedro y toda la gente ahí habló en lenguas. Ellos vieron al Espíritu Santo inmediatamente. Así que es por las obras de la ley o por el oír por fe. Ahí es donde nos estamos perdiendo. Ahí es donde la iglesia se está perdiendo. Y la gente está orando la iglesia está orando por más milagros, pidiéndole a Dios que suministre el Espíritu y que dé más milagros. Y en el griego, Dios ya está supliendo. El problema está de tu lado, amigo. Dios está diciendo, estás tratando de recibir por tus obras, por tu obediencia. La obediencia es importante. Sabes, cuando estás enamorado del Señor Jesús, tú quieres obedecerle, pero no estás consciente de que le estás obedeciendo incluso. Tú vas a hacer más de lo que Él te pide. Muchas veces. Ese no es el punto. El punto es que no se recibe por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Oh, Pastor Prince, esta ley habla de la ley ceremonial. Ay, ahí vamos otra vez. Este es otro argumento que te dicen que esto se refiere a la ley ceremonial. Vamos a Romanos 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto aquella que estábamos sujetos. Hemos muerto a la ley, ¿ok? Hemos sido liberados de la ley, ¿correcto? ¿Y de qué ley está hablando? ¿Cuál ley es esta? De la ley ceremonial. Está listo para esto, porque te van a decir que habla de la ley ceremonial. Esta es una gran excusa que te van a decir. Cuando les dices que hemos sido liberados de la ley, ellos te dicen que esto habla de la ley ceremonial, porque hay una ley moral, una ley ceremonial. Amigo, cuando Dios dice ley, habla de un todo. ¿Escuchan? Dije ahora, acabo de decirlo ahora, robar está mal, mentir está mal, asesinar está mal, adulterio está mal, eso todavía está mal. Pero ¿cómo tenemos excelencia moral en nuestra vida? No es estando bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque la gracia es suficiencia, es suministro. La ley es demanda. Bajo la ley, Dios demanda justicia del hombre. Bajo la gracia, Dios suple justicia como un regalo, como un don. Dios ahora mismo está supliendo el Espíritu. ¿Saben qué tan llenos del Espíritu están ahora mismo? ¿Saben qué tan llenos del Espíritu están ahora mismo? Ahora mismo, yo no lo siento, Pastor Prince. Ay, ¿sientes tu cerebro o no? No sientes tu cerebro, ¿correcto? ¿Eso significa que no tienes cerebro? Algunas cosas las tomas por fe. No sé acerca de tu cerebro. Así que, ¿de qué ley hemos sido liberados? Vamos a ver. ¿Qué pues diremos en el versículo 7? ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Cuál ley? ¿La ley ceremonial? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cuál ley es esta? Estamos predicando en contexto.
Este es el versículo 7 que viene después del versículo 6. El versículo 6 dice que hemos sido hechos libres de la ley. Y el versículo 7 dice, ¿cuál es la ley? No codiciarás. ¿Qué es eso? Los 10 mandamientos. Dios está diciendo que tú has sido liberado de una vida bajo la ley. ¿Qué significa que puedes hacer lo que tú quieras? No, claro que no. Toda esta gente de la que leímos sus testimonios no quieren hacer lo que sea, lo que les da la gana. Sabes, tú quieres hacer lo que tu más alto yo quiere hacer, tu nueva creación. Tu cuerpo todavía es tu cuerpo. Algunas veces vas a querer golpear a alguien en la cara. Algunas veces vas a querer quedarte dormido en vez de ir a la iglesia. Tu cuerpo siempre va a ser tu cuerpo. ¿Me escuchan? Lo malo está todavía mal y lo incorrecto todavía está incorrecto y lo correcto todavía es correcto. Pero ¿cómo llegamos de allá a aquí? Ese es el punto. ¿Están aprendiendo? Oh, pastor, usted mira el mundo hoy. Realmente necesitamos esto. Bueno, vamos a volver a Gálatas 3. Así Abraham creyó a Dios. Así que este es suministrar del Espíritu y obrar milagros. Es justo como Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa es justicia para fe. Cuando Dios le dijo a Abraham la historia completa del Evangelio, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí dice, justo como Abraham, así como Abraham. En otras palabras, si nosotros creemos como Abraham creyó, vamos a obtener los resultados del versículo 5. Y Abraham creyó que era justo por fe. Por supuesto que Abraham vivió antes de los 10 mandamientos, más de 400 años de que la ley fuera dada. Abraham no fue perfecto, pero era justo por fe, y así somos todos nosotros. Son solamente aquellos que son justos por la fe, a quienes Dios les suministra el Espíritu y hacen milagros en sus vidas constantemente. El suministro está siendo constante. El obrar milagros está siendo constante en el griego. Amén. Y vamos a ir terminando esto, porque es vital que entendamos esto. Es vital. Romanos 4, vamos a ir por causa del tiempo, vamos a ir a la última parte. Romanos 4:2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Las obras nunca es parte de esto. Aquí dice que Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. El versículo 3. No hubo obras de parte de Abraham. ¿Ok? Ahora, vamos al versículo 4. Pero al que obra, si tú haces un trabajo, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si tú trabajas por algo, tu jefe tiene que pagarte, no a causa de gracia, sino porque te debe. ¿Entiendes? Ahora, si tu jefe te da un hermoso Ferrari o un Lamborghini, eso fue un regalo. Pero si tú trabajas, si tú obras, Dios tiene que darte a ti porque te debe. Y Dios no es un deudor a nadie. Eso no es la gracia. Pero versículo 5, más al que no obra, más aquel que no obra. Entonces, ¿qué es lo que hace?
sino cree en aquel, en Dios, que justifica. Eso significa, y es la palabra hacer justo, la misma palabra griega, dikaiou, en griego, ser hecho justo. No obra, sino cree en Dios que lo justifica. ¿Y cuál es la clase de gente a quien Dios justifica? Al impío. ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! ¡Wow! Acaban de leer la Biblia, tenemos esta idea de que Dios justifica a la gente buena, a los obedientes. Pero aquí dice que Dios justifica al impío. Y compartí antes, la premisa es esto es a causa de la obra de Jesús. La razón por la cual Dios es justo, al hacer un pecador justo, a aquel que cree en Cristo, es a causa de lo que Cristo ha hecho. Amén. Su fe, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Ven esto? Ahora, quiero decir esto. Hay gente hoy que es muy rápida cuando les hablas de la justificación a través de la fe. Son muy rápidos para decir, sí, la fe sin obras está muerta. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto? Y voy a cerrar con eso. ¿Cuántos de ustedes han oído que la fe sin obras está muerta? Así que tienes que hacer una decisión, tienes que hacer una decisión. ¿Cómo es que somos salvos? Bueno, somos salvos por gracia, por la fe. Bueno, establece tu mente. Aquí dice que no es el que obra, sino aquel que cree, que Dios le ha hecho justo a través de Cristo. Y por cierto, iglesia, no es un evento. Tú eres renacido, ya has creído. Aquí dice aquel que no obra está en el presente activo, sino que cree está en presente activo, en el griego. Dios que justifica también está en el presente activo, lo que significa, entonces significa esto que aquel que continuamente no obra en términos de su relación con Dios, sino que constantemente cree que Dios le hace justo, y también que Dios hace justo, ahí explica en el griego que le hace constantemente justo. Hey, ¿estamos viviendo en el tiempo presente de este versículo? Puedes pensar, yo llegué a hacer justicia de Dios cuando fui salvo, pero ahora tengo que. No, esta es una cosa constante. Tú estás en un estado permanente. Wow. Eso te hace no querer pecar. Eso te hace amarlo y decirle al mundo estas buenas nuevas. ¿Puedo tener un gran amén? Invariablemente siempre va a haber una voz. Ay, la fe sin obras está muerta. Ay, memoriza eso. Memoriza Romanos 11:6, que dice esto. 11:6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Lo que muestra que la gracia y las obras son antítesis. Pero te voy a decir algo, cuando estás bajo la gracia, tú vas a producir asombrosas obras. Yo les he mostrado estos asombrosos testimonios. Estas son las obras, este es el resultado. Entonces, aquellos que dicen, la fe sin obras está muerta, lo están citando de Santiago. Muchos años atrás, cuando yo tenía 18 años,
tenía 18, 17. Yo tenía problemas con esta porción de la escritura que dice que la fe sin obras está muerta. Yo estaba confundido porque yo había leído Romanos, donde dice que no por obras, sino solamente al creer en Dios. Y esas voces venían que decían, sí, esto es creencia fácil, la fe sin obras está muerta. Y yo me preguntaba, ¿cuál es la verdad? Y yo no tenía mucho dinero entonces y no tenía muchas Biblias, así que me fui a Armenia Street. Hay un edificio ahí que se llama la Casa de la Biblia. Así que yo esperaba ir ahí y encontrar algunos libros que me dieran comentarios acerca de esto. Yo tenía problemas con tenía inquietud con esto y todo esto era la preparación para este predicador de la gracia. Yo tenía 17 o 18, así que fui a esta Casa de la Biblia y solamente había una o dos personas alrededor y todo lo que podía ver eran Biblias en chino, Biblias en otros idiomas, en griego, Biblias. Así que dije, bueno, no importa. Finalmente, bueno, entonces tengo que ir a la Biblia. Así que yo saqué una Biblia, me senté en el piso, abrí esta gran Biblia y busqué esta porción en Santiago que dice, no fue nuestro padre Abraham justificado por obras. Pero aquí dice en Romanos 6, vamos a Romanos 4, Romanos 4:2, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es esto? Yo leí en Santiago que no fue nuestro padre Abraham justificado por obras cuando él ofreció a Isaac en el altar. Y yo dije, Señor, todavía no lo entiendo. Y ahí, sin ningún comentario, sin ninguna enseñanza, sentado en el suelo, Dios me dijo, hijo, ¿cuándo le dije a Abraham que era justo? Y yo dije, oh, muchos años antes de que tuviera Isaac. Esa es justificación. Ahora, él puso a Isaac en el altar. ¿Cuántos años han pasado? Muchos años. Depende de qué tan grande haya sido Isaac. Porque después de que fue justificado, Isaac no vino inmediatamente. Así que después de que Isaac llegó, hubo un proceso de crecimiento antes de que pusiera a Isaac en el altar. Y Dios dijo, hijo, esta porción en Romanos está hablando acerca de cómo tú eres justificado ante mis ojos. Aquello que dice en Santiago es como tú eres justificado delante de los ojos de los hombres. Los hombres ven las obras, pero no tiene nada que ver con ser justificado ante mis ojos. Porque Dios está diciendo, si tú eres salvo, es cuestión de tiempo. Un día tú vas a hacer algo que todo el mundo va a ver y va a decir, wow, ella es salva, él es salvo. Ahí sentado en el suelo, en esta casa de la Biblia, yo cerré la Biblia y le dije, Dios, gracias, gracias. Yo tomé esto para mí mismo, yo no pensaba compartirlo con todo el mundo. Yo era tan temeroso tan solamente de pararme enfrente de la clase para compartir. Mucho menos pensaba entonces que iba a compartir esto con todo el mundo, pero ahí Dios me dio esa revelación. Y después Dios me habló más, y Dios me habló después y me dio 2 ejemplos en Santiago. Si ellos están tratando de decir que ahí las obras son obras morales, tenemos un problema, porque uno de ellos puso a su hijo en el altar. Eso es asesinato. Sabemos que no fue porque Dios estaba como probándolo. Y el otro fue Rahab.
Rahab recibió a los espías y los envió y los protegió. ¿Y cómo los recibió? Ella mintió, le mintió a los soldados. Ella dijo que los soldados no habían estado allí y ella los había escondido. Así que uno era asesino y la otra mentirosa. ¡Ey! Eso es parte de los 10 mandamientos. Y si estás hablando del argumento de obras en sus vidas. Así que obviamente no se está refiriendo a un tema de moral. Se está refiriendo a que si tú eres justificado ante los ojos de Dios, va a haber resultados delante de los ojos de los hombres. Es por eso que dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Mi fe a través de mis obras es a través de mostrarle al hombre. ¿Ok? Pero no permitan que esto te robe o les robe esa maravillosa verdad de que tú eres justo por la fe. Permítanme cerrar haciéndoles esta pregunta. ¿Cuál fue la primera persona que fue justificada por la fe en la Biblia? Y que la Biblia nos lo enseña. ¿Quién fue? ¿Quién fue? La primera persona fue Noé, no fue Abraham. Miremos en Hebreos 11, Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa iba a salvarse. Les voy a decir, iglesia, yo veo el futuro. Las cosas no van a ponerse muy bien. Va a ponerse esto peor y peor en el mundo. La Biblia nos lo dice así. Amén. Yo me muevo por las cosas que veo en el futuro y ahora estoy preparando un arca para la salvación de mi casa. Y yo oro que tú prepares un arca para la salvación de tu casa ahora. Eso comienza ahora. No esperes hasta entonces. Amén. Entonces, él preparó el arca. Él preparó el arca en su casa, en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo. Por esta fe el mundo es condenado. El mundo dice, y ellos saben que el juicio está viniendo, no para nosotros, sino para el mundo. El rey está regresando. Dije que el rey está regresando. ¿Vieron a J.R. Tolkien en El Señor de los Anillos? Por cierto, J.R. Tolkien es un cristiano muy cercano a C.S. Lewis. Así que ahí vemos un montón de historia del Evangelio. Incluso en El Señor de los Anillos hay un título llamado El Retorno del Rey. La idea entera que él tenía es el regreso del rey. El rey está regresando. Dije que el rey está regresando. Él va a poner este mundo correctamente. Y sigue leyendo Hebreos 7:11. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que Noé fue el primero. Amén. Y miramos al mundo hoy. ¿Cuál es la respuesta? Necesitamos un predicador de justicia. Noé fue llamado un pregonero de justicia, y voy a cerrar con esto en este siguiente versículo que vamos a ver aquí, 2 Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de impíos, un pregonero de justicia. Y yo leía esto y pensaba que le decía a la gente, no hagas esto, no hagas lo otro, haz esto, no hagas esto. Hey, Dios dice que no hagas esto. Dios dice que debes hacer esto.
todo eso sería justificación por obras, pero pregonero de justicia aquí es un sustantivo. La palabra justicia es un sustantivo, no un verbo, lo que significa que él fue un pregonero de justicia de fe. Y si eso necesitaba el mundo, entonces el siguiente versículo, de hecho, es bastante sorprendente porque vemos las mismas cosas que están ocurriendo en el mundo hoy. El siguiente versículo dice, y se condenó por destrucción. Dios condenó a la destrucción a estas ciudades en Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Así que regresando a Noé, si ponemos este versículo uno tras de otro, Jesús dijo, el final va a ocurrir así. Van a ver nuevamente los días de Noé. Las condiciones van a estar aquí en la tierra. Los días de Sodoma y Gomorra van a estar aquí. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos un pregonero de justicia. Necesitamos un pregonero de justicia y todos ustedes son pregoneros de justicia. Van a salir allá afuera y van a llevar la salvación. ¿Están escuchando lo que digo? Van a ayudarlos a ser salvos. Y toda la gente dice, amén. Vamos a darle a Dios la alabanza. Gracias, Jesús. Todas las cabezas agachadas y los ojos cerrados por todo este lugar. Gracias, Señor Jesús. Dios te ama, amigo mío. Él quiere tu vida bendecida. Cuando lees acerca de justicia, no tengas miedo. Y está hablando a la gente que aún no ha recibido la salvación. Si esto no te ha ocurrido a ti, cuando tú crees en la cruz, tú pasas de muerte a vida. En la cruz Jesús recibió tu juicio. El juicio que viene mientras Dios está esperando, esperando y esperando. Ha esperado por cientos de años. Ha esperado y ha esperado. Y la gente dice, ¿ves? No está ocurriendo. Y el apóstol Pedro dice, recuerden que cuando Dios se tarda, es a causa de su misericordia. No está deseoso de que nadie perezca, no desea que nadie perezca, pero llegará un tiempo en que no habrá más retraso. Jesucristo va a regresar. Y entonces cuando regrese va a haber juicio. Va a haber juicio para aquellos que no aceptan esta justicia por fe. Dios ha hecho todo posible para redimir a la humanidad caída. A Dios le costó todo, literalmente. Dios dio a su Hijo. Su Hijo extendió sus brazos en la cruz y murió por nuestros pecados. Ahora nosotros podemos ser justos a los ojos de Dios a causa de lo que su Hijo ha hecho sin obras. Y aún así, nosotros abofeteamos la mano de Dios y decimos, yo no quiero tu amor, yo no necesito esto. No se sorprendan entonces. El juicio está viniendo. Pero para aquellos de ustedes que tienen oídos para oír y quieren aceptar el amor de Dios para ustedes, que quieren aceptar este regalo de Dios, del Hijo de Dios, Jesucristo, entonces hagan esta oración conmigo ahora mismo. Aquellos que están mirando, digan esto desde el fondo de su corazón. Digan, Padre Celestial, oh, gracias. Gracias, muchas gracias por permitir que mis ojos sean abiertos a ver lo que he visto hoy. Gracias por amarme. Yo confieso que soy un pecador. Yo soy un impío, pero tu palabra dice que a causa de lo que Cristo ha hecho, tú justificas, tú haces justo al pecador, al impío. Ese soy yo. Yo califico. Yo vengo a ti ahora. Gracias, Padre, por hacerme justo. Jesucristo es mi Salvador y mi Señor. Y yo creo que tú le resucitaste de los muertos. Yo sé que todos mis pecados han sido perdonados.
pasados, presentes y futuros. Úsame, Padre, para compartir con otros estas buenas nuevas. Y gracias por suministrarme el Espíritu y hacer constantes milagros en mi vida. En el nombre de Jesús. Y toda la gente dice amén. Pónganse de pie. Alabado sea el Señor. Han sido una muy buena audiencia. Muchas gracias. Alabado sea el Señor. Y esta siguiente semana recuerden que Dios está suministrando constantemente milagros. Milagros incluso de protección. Milagros de protección. Crean a Dios por eso. Crean a Dios por eso. Gracias, Señor Jesús. Y yo sé que Jesús va a regresar muy pronto. Pueden imaginar, nuestros hijos nunca más van a enfermarse. Nunca más. Los padres y las madres van a tener miedo del futuro o de las finanzas. Vamos a disfrutar la vida. Todavía vamos a tener un cuerpo y lo que sea que soñamos aquí abajo va a ser maximizado porque no puede ser menos que lo que tenemos aquí. Va a ser mucho más grande. El cielo es real, Jesús es real y está regresando por nosotros. Alabado sea el Señor. Levanten sus manos por todo este lugar. El Señor los bendiga esta semana que viene a ustedes y a sus familias. El Señor los bendiga con las bendiciones de Abraham, con las bendiciones de Deuteronomio 28. El Señor los preserve, los guarde y los proteja a cada uno de ustedes y sus amados durante esta semana de todo peligro, de todo daño, de terror, de temor, de opresión, de enfermedad y padecimientos, de nuevas clases de virus, de nueva tuberculosis. El Señor los guarde de eso. Dios guarde a sus familias de esto y el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, sea favorable a ustedes. El Señor levante su rostro sobre ustedes y conceda a ustedes y a sus seres amados su paz, shalom, en el nombre de Jesús. Amén. Vayan allá afuera y cuéntenle al mundo las buenas nuevas, que son justos o pueden ser justos por la fe. Dios los bendiga. Excelente. Bueno, aquí termina esta enseñanza que yo he traducido para ustedes. Nuevamente, el título es Viviendo bajo el constante suministro de milagros de Dios, y es mi oración que haya sido de bendición para tu corazón y que aprendamos juntos más de esta bendita gracia de nuestro Padre. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Shalom.